Hola, hola. Lo primero, disculparme porque he tardado un poco en subir este vídeo. He tardado porque necesitaba descansar. Cada 3 meses aproximadamente yo necesito un periodo de descanso de un par de semanas, al menos una semana. Bueno, vamos a ver. Antes de salir a dar un paseíto, porque es sábado por la tarde-noche, pues he dicho, vamos a ver el título cuarto del Estatuto Básico del Empleado Público, en concreto el capítulo 1. ¿Y eso de qué va? Bueno, acordaros, estamos viendo el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, donde se recoge el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. El título cuarto trata sobre la adquisición de la relación de servicio de empleo público y la pérdida. Tiene dos capítulos. Capítulo 1, que es dedicado a la adquisición y a la adquisición de la relación de servicio, y el capítulo 2 se dedica a la pérdida. Vamos a ver el capítulo 1, que contiene perdón de los artículos 55 a 62. Bueno, y empieza preguntándonos, o diciéndonos, más que preguntándonos, nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿Quién puede acceder a ser un empleado público? ¿Quién puede acceder a ser funcionario, ser laboral? ¿Quién puede acceder a ser empleado público? Pues fijaros en la expresión, todos los ciudadanos, no dice todos los españoles, todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público conforme a los principios constitucionales. Y los principios constitucionales de acceso al empleo público son 3, conforme al artículo 14, 23 y 103 de la Constitución. Igualdad, mérito y capacidad. Igualdad, mérito y capacidad. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público, a la función pública, atendiendo a los 3 principios constitucionales: igualdad, mérito y capacidad. Vale. Y después nos dice, bueno, ¿y quién hace la selección de los empleados públicos? ¿Quién hace la selección de los funcionarios y de los laborales concretamente? Dice, pues bueno, cada administración pública, es decir, administración del Estado, por ejemplo, ministerios, ¿no? Administración autonómica, por ejemplo, las consejerías, las consellerías, administración de los entes locales, ayuntamientos, diputaciones, cada uno de ellos va a hacer sus procesos de selección de personal. Y lo van a hacer atendiendo a los principios que hemos dicho antes, a los principios constitucionales: igualdad, mérito y capacidad. Pero además hay que atender a más principios. Dice, por ejemplo, hay que publicitar las convocatorias y las bases. Claro, porque si no, quien tiene interés en presentarse a un proceso de selección no puede enterarse. Entonces, hay que publicar la convocatoria y las bases, o sea, es decir, las bases va a contener cómo se va a hacer la selección, los temarios, las pruebas a las que hay que someterse. Luego nos dice, bueno, dice también, hay que atender al principio de transparencia. No dice más. No sé bien yo eso cómo hay que entenderlo, pero bueno, supongo que no habrá problemas para ver los expedientes de los exámenes, etc. Luego tenemos que los órganos de selección también tienen que atender a una serie de principios. Dice, imparcialidad y profesionalidad. Y en su actuación tienen que ser independientes y tienen que ser técnicos, tienen que ser una discrecionalidad técnica, tienen que ser técnicos. Y luego nos dice que las pruebas de selección tienen que ser adecuadas a los puestos para los que van dirigidos. Es decir, tú no me pidas no me hagas unas pruebas de selección propias de un técnico de gestión si lo que estás es examinando a gente que va a ocupar puestos de auxiliar administrativo, sería el caso. Y luego, por último, agilidad. El tema de la agilidad, el Estado yo creo que lo lleva muy bien. La administración del Estado yo creo que es ejemplar en la selección de personal, pero el resto de administraciones en general dejan bastante que desear, de lo que yo sé. Luego, ¿qué requisitos hay que tener para poder presentarse a unas pruebas de selección, para poder acceder a un proceso de selección? Y nos dice, bueno, voy a dejar la nacionalidad para lo último. Nos dice, como mínimo hay que tener 16 años y como máximo hay que tener la edad de jubilación forzosa. El tema de la jubilación hay que atender a la ley que lo regula, porque ha ido variando, va cambiando, pero básicamente está en 65 años. Solo por ley es el límite máximo, que estaría en los 65 años, podemos cambiarlo. Por ejemplo, son para casos de policía, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc. Eso tiene que venir recogido en la ley cuando la edad máxima es otra, que no corresponde con la edad de jubilación. Bueno, hay que tener una titulación, la titulación que se exige para ocupar el puesto. Luego nos dice que hay que tener capacidad funcional para poder desempeñar el puesto. Luego nos dice también que no se puede estar separado. Separación es una sanción disciplinaria
que es como un despido, y si a ti te han sancionado disciplinariamente con una separación del servicio, que es cuando tú eres empleado público como te sancionan por con un despido, en ese caso tú ya no tienes opción a volverte a presentar a oposiciones. Y luego tenemos que tampoco, podrían presentarse aquellos que tengan una pena principal o accesoria en una sentencia judicial firme de inhabilitación absoluta o especial. Que también es el caso de que en penal, en los juzgados de lo penal, tengas una sentencia. Esto es para todos los mamarrachos estos que han desvalijado las arcas públicas, ¿no? Y que vemos por las televisiones, ¿no? Pues, por ejemplo, el Roca, ¿no? Aquellos famosos de Marbella, pues todos ellos, una vez condenados, están inhabilitados para poder presentarse a pruebas de selección y para ser funcionarios. Hay inhabilitación absoluta, hay inhabilitación especial. Inhabilitación absoluta es cuando la condena implica que no puedes desempeñar ningún puesto en la administración, ningún puesto ni cargo público. Especial es para algunos casos. O sea, no estar separado, no estar inhabilitado, tener capacidad funcional, estar dentro de la edad de 16 y edad máxima 65, tener la titulación. ¿Y qué pasa con la nacionalidad? Bueno, el tema de la nacionalidad. El tema de la nacionalidad hay que diferenciar para funcionarios y para laborales. Bueno, en el caso de que las pruebas a las que uno quiere acceder sean de funcionarios. Si tú quieres acceder a pruebas de funcionarios, como norma general, pueden acceder a los puestos de funcionarios los españoles, los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, los nacionales de los estados que tengan firmados tratados de libre circulación con la Unión Europea y que hayan sido ratificados por España, por ejemplo Noruega, y fijaros, o sea, españoles, nacionales de la Unión Europea, nacionales de estados con los que se hayan firmado tratados de libre circulación con la Unión Europea y que hayan sido ratificados por España, y nacionales de cualquier estado que hayan, o mejor dicho, que sean cónyuges de cualquiera de los anteriores, y los hijos de estos si son menores de 21 años o son mayores pero son dependientes. Y se refiere a dependencia económica, por lo que voy viendo. Volvemos a la nacionalidad para ser funcionario. Españoles, nacionales de estados miembros de la Unión Europea, nacionales con los que tenemos firmados tratados de libre circulación, y nacionales de terceros estados, por ejemplo, Perú, Ecuador, Filipinas, que sean cónyuges de cualquiera de los anteriores, es decir, de un español, de un francés, de un noruego. Y los hijos de este señor peruano, o sea, sus descendientes, los suyos solos, no hace falta que sea de ninguno de los anteriores, sus descendientes menores de 21 años o dependientes económicamente de ellos, y estén casados con los que he dicho, ¿no? Con un español, con un francés, con un noruego. ¿De acuerdo? O sea, pueden acceder los nacionales españoles, nacionales de países de la Unión Europea, nacionales de países con los que tenemos firmados tratados de libre circulación, es el caso de Noruega, ¿no? Y tenemos también a los nacionales de terceros estados que tienen una relación conyugal con cualquiera de los anteriores, y los descendientes de ciudadanos de terceros estados menores de 21 años o mayores pero dependientes económicamente, cuyos padres estén casados con alguno de los anteriores. Solo hay una excepción, y es que hay puestos, hay determinadas agrupaciones profesionales dentro de la administración pública que solo pueden ser desempeñadas por nacionales españoles. Eso tiene que fijarlo los gobiernos, y son puestos donde se ejerce directa o indirectamente un poder público, o bien se está haciendo un servicio de ¿cómo diría yo?, de protección del interés nacional o de la administración pública. Estamos hablando de militares, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc. Bueno, ¿y luego qué pasa con los laborales? Bueno, los laborales está mucho más fácil. Laboral puede ser laboral cualquier ciudadano, independientemente de su nacionalidad, que tenga residencia legal en España. Eso es para los puestos de los laborales. Y con esto terminamos el tema de los requisitos de acceso a lo que son las pruebas de acceso, ¿no? Requisitos para acceder a la prueba de acceso. Una cosa, el tema de la nacionalidad
podría ser eximida por ley de las Cortes Generales, o bien por ley de asambleas legislativas de comunidades autónomas por razones de interés general. Cabría una posibilidad de exención, ¿de acuerdo? Otra cosa. Vamos a ver, más cosas. Luego tenemos, ¿qué pasa con los discapacitados? Pues bueno, con los discapacitados lo que exige la ley, esta ley es este Real Decreto Legislativo que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, lo que dice es que un 7% de las plazas que se oferten en la administración pública tienen que estar destinadas a personas discapacitadas, conforme a la ley de los discapacitados, ¿no? Hasta ahora eran aquellos que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Bueno, el 7% de las plazas que salgan publicadas en oferta de empleo público. Pensar que lo primero que se hace es, cuando hay plazas que hace falta cubrir, es publicar la oferta de empleo público, que es como un aviso que hace la administración. Oye, que necesito no sé cuántos enfermeros. La oferta de empleo público es un aviso. Que necesito tantos enfermeros, ¿no? Bueno, pues cuando dice necesito 100 enfermeros, pues 7 de ellos tienen que estar destinados a discapacitados. Luego ya es cuando salen publicadas las bases y convocatorias, cuando dicen, oye, que quien quiera presentarse, que presente la solicitud, que pague las tasas y le explico en qué va a consistir las pruebas selectivas con las bases, ¿no? Eso ya es después, la convocatoria. Bueno, pues el 7% de las plazas ofertadas tienen que ser, o sea, de las vacantes ofertadas tienen que estar destinadas a discapacitados. Bueno, de este 7%, al menos el 2% tiene que tratarse de discapacidad mental, o sea, discapacidad psíquica, intelectual. Y perdonar, no quiero ofender a nadie, exactamente dice con muchísima más consideración que yo, habla de discapacidad intelectual. Y el resto sería para otro tipo de discapacidades. Discapacidad intelectual, que eso también es una cosa. Bueno, más cosas. Luego nos dice que cuando se tengan que realizar las pruebas selectivas a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, el órgano de selección tiene que adaptar las pruebas a la situación de discapacidad. Todo esto viene regulado por medio de reglamentos, normalmente por órdenes. Y luego nos dice también que estas personas tienen derecho a que se realice una adaptación del puesto de trabajo a sus circunstancias. Más cosas. En cuanto a los órganos de selección, va a ser un número impar de personas que van a ser los que van a desarrollar el proceso de selección y van a proponer un número de personas para ocupar los puestos. El número de personas que no debe superar al de puestos, a menos que la convocatoria diga otra cosa. Bueno, en cuanto a los órganos de selección, dicen que deben de ser imparciales, deben ser profesionales. Y ojo, porque lo vi una vez en una pregunta de examen. Me acuerdo de técnico de gestión de la Administración del Estado. Los órganos de selección deben tender a la paridad. Tender. No es que estén obligados a que los órganos de selección sean la mitad hombre y mitad mujer, es cosa imposible porque es un número impar, sino que hay que tender a la paridad. Más cosas. Importante, que ya esto fue modificado en el 2007. No puede ser miembros de los órganos de selección ninguna persona designada políticamente, es decir, no puede ser un miembro de un órgano de selección ni un concejal, ni un conseller, ni un secretario autonómico, ni un secretario de Estado. Los órganos, las personas que ocupan un puesto designado políticamente no pueden formar parte de los órganos de selección. Tampoco pueden formar parte de los órganos de selección los funcionarios interinos, ni tampoco el personal eventual. Acordaros que el personal eventual eran personal de asesoramiento y confianza y que se les designaba y cesaba de manera absolutamente libre. Es el personal de confianza, que no podría formar parte del órgano de selección porque no son funcionarios ni son laborales fijos. Y otra cosa importante, las personas que estén formando parte de los órganos de selección lo están a título individual, nunca representando a nadie. Hasta el 2007 era normal que en los órganos de selección pusiera fulanita en representación de tal sindicato. No, eso hoy en día no. Fulanita está en representación de sí misma y se acabó chimbo.
En cuanto a sistemas selectivos, importante, vamos a ver. Volvemos a diferenciar entre funcionarios y laborales. Sistemas selectivos. Cuando lo que estamos seleccionando es a un funcionario, los sistemas selectivos, normales, ordinarios, son la oposición y el concurso oposición. Oposición es que voy a adjudicar las plazas estrictamente atendiendo a pruebas que pueden ser orales, escritas, físicas, pueden suponer también la exposición de un currículum, ¿de acuerdo? Pero la oposición es un proceso en el que se adjudican las plazas atendiendo a pruebas exclusivamente. Cuando estamos hablando de concurso o oposición, estamos hablando de que hay que superar unas pruebas y además van a tener en consideración méritos como titulaciones que tengas de más, es decir, que superen a las necesarias para desempeñar el puesto, la realización de cursos de formación, el tener idiomas. Entonces, en ese caso, si también se va a puntuar estas cuestiones, vamos a utilizar un concurso oposición. Y solo de manera muy extraordinaria y muy excepcional para puestos de funcionarios y siempre autorizado por ley, podemos utilizar exclusivamente un concurso de valoración de méritos. Pero es algo excepcional para puestos de funcionarios, hay que justificarlo muy bien. Así que para puestos de funcionarios o todo exámenes, que sería el caso de sistema de selección de oposición, o exámenes y además van a tener en consideración unos méritos que yo voy a presentar, que sería un concurso oposición, y solo de manera extraordinaria y autorizadísimo puedo utilizar un concurso de méritos. En cambio, para puestos de personal laboral, acordaros, personal laboral es personal de oficios, personal instrumental, personal de mantenimiento, personal que requieren titulaciones para las que no hay agrupaciones dentro de la administración. Para personal laboral, los sistemas de selección son los tres: oposición, concurso oposición y concurso donde solo se valoran méritos. Y más cosas, yo ya lo que destacaría es que porque lo preguntan, ¿no?, ¿qué es necesario para adquirir la condición de funcionario de carrera? O sea, ¿qué requisitos son necesarios para adquirir la condición de funcionario de carrera? Primero, superar las pruebas. Esto es, superar más que las pruebas el procedimiento selectivo sería lo correcto, ¿no? Superación del proceso selectivo. En segundo lugar, nombramiento. Qué descanso, te nombran y te publican, ¿no?, en el diario oficial correspondiente. Muy bien. Tercera cuestión, acatamiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía si procede y el resto del ordenamiento jurídico. Esto en reglamento también aparece como tiene que ser el acatamiento. O lo firmas, o en local, por ejemplo, es muy habitual que se haga un acto público. Y por último, toma de posesión, que es cuando ya ocupas tu puesto. Estos son los requisitos necesarios y que van en ese orden: superación de proceso selectivo, nombramiento, acatamiento de Constitución, Estatuto de Autonomía y ordenamiento jurídico, y por último, toma de posesión. Estos son los pasos sucesivos que son necesarios para poder adquirir la condición de funcionario de carrera. Si estuviéramos hablando de laborales, no habría nombramiento, acordaros, porque estaríamos sustituyendo el nombramiento por la firma de un contrato de trabajo. Puede ser fijo, temporal, indefinido. Y ya está, hasta aquí nos hemos quedado. Nos vemos para la pérdida de la condición de funcionario, que es una cosa muy cómoda y muy bien, ¿eh? Hasta pronto y pasarlo bien este fin de semana. Chao.